viene su encuentro, eso ya lo vimos, se encontró con el Señor Jesús en Hechos capítulo 9, y Jesús le pregunta que por qué lo está persiguiendo. Uno, con Jesús, y luego él testifica. El apóstol Pablo testifica y está en 1 Corintios capítulo 9. Él está diciendo lo que pasó. No soy apóstol, no soy libre. Está defendiendo su apostolado, porque los de Corinto decían que él no era apóstol. Y dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Ahí está la respuesta. Tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le apareció, Hechos lo narra, Hechos 9, y ahora en 1 Corintios él testifica de que sí vio a Jesús. Iba camino a Damasco, era una ciudad de notable importancia. 3, luego interviene Ananías. Si ustedes leen Hechos 9, todos le tenían miedo, nadie quería acercársele a Saulo, porque decían, este es perseguidor de los cristianos y ahora dice que es cristiano. De repente se está aparentando ser cristiano para agarrarlos, y no querían juntarse con él. Entonces Ananías intervino. Saulo fue capacitado por el Señor, y esto es bien importante que lo sepamos. A él no le dieron clases algunos hermanitos, ¿verdad? Sino que él directamente por el Señor fue capacitado. Gálatas 1:13 lo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos más pero cuando agradó a Dios, versículo 15, que me apartó desde el vientre de mi madre, me amó por su gracia. Más adelante tiene que estar. No subí a Jerusalén, 17, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Miren todo lo que él estuvo aprendiendo del Señor Jesús. Ahora, ustedes tienen que entender, hermanos, que a Saulo de Tarso no había que enseñarle mucho. Él sabía Antiguo Testamento, él era fariseo, pero ahora encaja todo el Antiguo Testamento, ya con la luz que Dios le abrió, encaja el Antiguo Testamento con entender que se cumple en Jesús de Nazaret todo lo que se había dicho y que él no lo había aceptado antes, ¿verdad? Ahora el Señor le enseñó. ¿Dónde estamos? Fue punto 4, ¿verdad? Conoció a los apóstoles en Jerusalén. Después llegó allá con los apóstoles y estuvo con ellos ya platicando cuando lo llevaron. Los apóstoles, o sea, la iglesia se reunía en casa de María, mamá de Juan Marcos. Y miren cómo se va atando. La Biblia pone algunos nombres. La mamá de Juan Marcos. ¿Y a usted qué le importa Juan Marcos? Pero más adelante el Juan Marcos aparece que se va en el primer viaje con Pablo. Y más adelante el Juan Marcos los deja en el primer lugar que llegan, se regresa todo asustado. Y en el segundo viaje, Bernabé quiere que lleven al Juan Marcos, dijo, y Pablo dijo, a ese no. Y se discutieron tanto Pablo y Bernabé que se separaron. Y de último, ya lo van a ver ustedes, el apóstol Pablo dice, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y no, que no, pues. Bueno, reconoce el apóstol Pablo que estuvo bueno lo que hizo Bernabé, ¿verdad? Pero para los intereses que él tenía de la palabra, no quería llevarlo. Punto 5, Bernabé llega a Antioquía, capítulo 11, y principia el avivamiento. Hermanos, esa iglesia de Antioquía es Antioquía de Siria. Eso se me olvidó poner, si quieren poner, Antioquía de Siria, porque ellos cuando van a predicar y llevan el mensaje a otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. Pisidia es un lugar de Asia Menor, y de Antioquía de Siria es al norte de Israel. Bueno, el avivamiento principió, ¿dónde estamos? Antioquía, principia el avivamiento. Luego se volvieron líderes, ya Pablo se volvió líder juntamente con Bernabé de esta iglesia. Y se acuerdan que dice la palabra que eran maestros y que enseñaban la palabra. Qué lujo ser alumno del apóstol Pablo, ¿verdad? Sus experiencias con Jesucristo. Si usted lee 2 Corintios 12, yo si hubiera sido yo le cuento a todo el mundo lo que pasó. Miren,
El Señor me llevó al cielo, yo entré al cielo y vi un montón de cosas lindas. Él callaba la boca. Hasta el momento de último, cuando tiene que tapar la boca a estos que como hablan de él, dice: yo conozco a un tipo, si en el cuerpo o en el espíritu no sé, pero fue llamado al cielo y vio cosas maravillosas, y de ese tipo está hablando de él, ¿verdad? Yo le hubiera contado a toda la gente. Pablo no, él era un hombre humilde a pesar de su carácter que tenía, ¿verdad? Sus experiencias con Jesucristo. Y en el segundo viaje a Jerusalén también se nota sus experiencias. Estamos en Gálatas 2, del 1 al 10, eso ya no lo vamos a leer todo. Después pasaron 14 años y subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y habló con los importantes de aquel entonces que estaban en la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense que ahora hay dos iglesias importantes, la que está en Jerusalén y la que está al norte en Antioquía de Siria. Ahí están las dos iglesias importantes. En Antioquía de Siria están como miembros Pablo y Bernabé, y en la de Jerusalén están los apóstoles, ¿verdad? Está Pedro y Jacobo o Santiago. El primer viaje misionero, inciso A, primer viaje misionero. El primer convertido está en Hechos 13, el primer convertido, Hechos 13, 7 y 12. Aquí está, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, pero ese cliente aceptó al Señor Jesucristo. Se supone, oigan esto, se supone que de ahí salió el nombre de Paulo, ese Paulo. Entonces a Saulo se le cambió el nombre de Pablo. Es posible por su primer convertido que él tuvo. Entonces convirtió al procónsul Sergio Paulo. Entonces ahora tal vez como recordando eso, él principió a llamarse Pablo. Muy bien, ya estamos con el apóstol Pablo. Cambió de nombre. Estamos en Hechos 13:9. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y sigue narrando lo que tenía que hacer. El apóstol Pablo, ahora Saulo se convierte ahora en Pablo. Inciso C, Galacia. Era una provincia, hermanos, no era una ciudad. Galacia era una provincia donde había muchas iglesias. Y cuando escribe Pablo la carta a los Gálatas, le escribe a varias iglesias que están en la región de Galacia. Cuenta su enfrentamiento con Pedro. Eso es terrible. Gálatas 2, del 11 al 14. Pablo tiene carácter para decir las cosas, y no importa si es por la obra del Señor, él lo hace. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, Antioquía es la segunda iglesia, ¿verdad? La iglesia importante de los gentiles. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión de los judíos, ¿verdad? Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, que ahí estaba con ellos, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le dio duro al Pedro, ¿verdad? Y hermanos, se lo dijo públicamente. Le dicen algo a usted públicamente, si en esto consiste, me voy de esa iglesia. A mí me hubiera llamado usted, hermano Jorge, para decírmelo aparte a mí. No, yo se lo digo públicamente y usted se ofende, pero no por una falta así particular, sino que la falta que estaba cometiendo era
que estaba afectando a toda la iglesia. Yo estoy abrazado con todos ustedes, yo soy judío, ustedes son gentiles, y abrazado y comía de todo. Solo vi que venían judíos, entonces ya me aparté de ustedes, ya no comí la comida que ustedes comían, porque me dio miedo los judíos que venían, judíos cristianos. Entonces había que hacerlo público, porque me imagino que los gentiles notaron el cambio. ¿Y estos por qué ahora cambiaron? Entonces Pablo tuvo que poner las cosas en su lugar. Pedro con su actitud confundía a los hermanos. 2. Luego aparecen personas que estaban desviándolos de su fe, diciendo que la salvación necesitaba obras. Estas obras consistían en guardar la ley. Hermano, oiga esto, los judaizantes, para que sepan qué es judaizante, los judaizantes eran personas que habían aceptado a Cristo, pero que le estaban exigiendo a la gente que siguieran guardando la ley judía. Entonces es judaizante. Yo soy cristiano porque los judíos guardan la ley judía, eso no es problema. El asunto es que los cristianos no tienen que guardar la ley judía, o sea, las normas que ellos tienen. La ley moral de Dios, eso no va a cambiar nunca. Entonces se le llama judaizantes. Quiero que lo recuerden, ¿verdad? A los judaizantes. C. Era un evangelio diferente. Gálatas 1, el apóstol Pablo es bien fuerte también ahí. Ya van a ver ustedes. Todo Gálatas es una carta fuerte. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas oigan esto, si aún nosotros o un ángel del cielo, oigan el ángel Moroni de los mormones, os anunciara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema es la maldición de Dios sobre la persona. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así es que, ¿qué lío tenía esa iglesia de Galacia? Y aquí está él escribiéndoles para que corrigan todo eso. La justificación por fe, Gálatas 3:16, un versículo especial. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos. Y miren, si ustedes se dan cuenta, Pablo está defendiendo una letra, sino como de uno, y a tu simiente, no simientes descendientes, simiente. Y la simiente, ¿quién es? Cristo. Ahora ustedes entienden Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es Cristo. Ese es un nombre. Si les preguntan a ustedes, dígame nombres de Jesucristo. Uno de los nombres, simiente de la mujer. Ese es el primer nombre que aparece en la Biblia, en Génesis 3:15. La simiente de la mujer que iba a venir a golpear a Satanás. No por obras de la carne, sino por los méritos de Jesucristo, es la justificación. Inciso D.